Bienvenidos al curso de Química General. Vamos a resolver el taller número 9, algunos ejercicios. Esta sesión le corresponde el tema de gases. Pregunta número 1. Nos piden convertir a grados Kelvin las dos temperaturas, tanto 20 grados Celsius como 0 grados Celsius. Para convertir a Kelvin, que es una escala absoluta, necesitamos sumarle 273. Bien. A la temperatura en Celsius le sumo 273 y automáticamente lo convierto en grados Kelvin. En la letra B es lo mismo, a 0 le sumo 273 y me queda 273 Kelvin. Pregunta número 2. Una cantidad de gas ocupa un volumen de 80 centímetros cúbicos a una presión de 750 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará una presión de 1,2 atmósferas si la presión no cambia? Este dato es importante. Si no cambia la temperatura es que se trata de un proceso isotérmico, es decir, se cumple la ley de Boyle. Y cuando se cumple la ley de Boyle, aplicamos esta ecuación. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Tenemos el estado inicial y el estado final. Entonces 750 milímetros de mercurio lo voy a pasar a atmósferas. ¿Por qué? Esto es debido a que la presión final está en atmósferas. Entonces tengo que trabajar ambas presiones, tanto la inicial como la final, con la misma unidad. Entonces, ¿cómo hago para transformar de milímetros de mercurio a atmósferas? Lo divido entre 760. ¿Por qué entre 760? Porque una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Divido y lo multiplico por el volumen inicial, que sería 80 centímetros cúbicos, eso está como dato, es igual a 1,2 atmósferas, que sería la presión final por el volumen final. Bueno, de aquí elimino milímetros de mercurio con milímetros de mercurio, quedándome en este caso, la presión en atmósferas, ¿no? Aplico las matemáticas y aquí el volumen final sería 65,8 centímetros cúbicos. Pregunta número 3. El volumen inicial de una cierta cantidad de gas es de 200 centímetros cúbicos a la temperatura de 20 grados Celsius. Calcule el volumen a 90 grados Celsius y la presión permanece constante. Si la presión permanece constante, estamos hablando de un proceso isobárico, es decir, se cumple aquí la ley de Charles. Si yo elimino las presiones en la ecuación general de los gases, quedaría volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Lo único que hago es reemplazar, tengo los volúmenes, un volumen que sería el inicial, porque me están pidiendo el final, y tengo las temperaturas. 20 grados Celsius, acuérdate, tengo que transformarlo a Kelvin sumándole 273. Bien, entonces reemplazamos. Reemplazamos en la ecuación. Ahí está. Multiplicamos, dividimos ahí. Y el volumen final saldría 247,78. Bien, acuérdate, estamos aplicando la ley de Charles para un proceso isobárico, es decir, a presión constante. Pregunta número 4. Una cierta cantidad de gas se encuentra en un recipiente a una presión de 790 milímetros de mercurio.
Cuando la temperatura es de 25 grados Celsius, calcule la presión que alcanzará si la temperatura sube hasta los 200 grados Celsius. Bueno, en ningún momento nos indica aquí que el gas escapa, ¿verdad? Así que estamos hablando de un proceso donde el recipiente o el volumen del recipiente se mantiene constante. Quiere decir que estamos frente a un proceso isovolumétrico o isocórico. Y aquí se cumple la ley de Gay-Lussac. La ecuación que vamos a utilizar es la misma ecuación general de los gases, solamente que el volumen ya no aparece porque se ha simplificado. Se supone que nos dice que son lo mismo. Reemplazo, presión 1, 790, 298. Acuérdate que la temperatura hay que transformarla en Kelvin. 25 más 273, 298. La presión final no se conoce, pero la temperatura final sí se conoce, sería 473. Aplico ahí, resuelvo en aspa y la presión 2, bueno, me sale 1254 milímetros de mercurio. Bien, de todas maneras lo comprueban, por favor, hacen las multiplicaciones. Pregunta número 5. Un gas ocupa un volumen de 2 litros en condiciones normales. ¿Qué volumen ocupará esa misma masa de gas a 2 atmósferas y 50 grados Celsius? Recuerda que condiciones normales quiere decir que la presión es 1 atmósfera y la temperatura sería 273 Kelvin. Entonces, tengo el volumen, tengo presión y temperatura inicial. Por eso es que aquí, al reemplazar, estamos colocando 1 atmósfera y debajo 273. Debido a este dato que dice condiciones normales. ¿Qué volumen ocupará? Ahora si la presión es 2 atmósferas, reemplazo presión 2 y el volumen, en este caso, o la temperatura, sería 323 Kelvin. Acuérdate que para pasar a Kelvin le sumo 273 a la temperatura. El volumen, en este caso, el volumen para este caso sería 1,18 litros. Bien. Bueno, en este caso sería el volumen 2. Bien. Aquí sería el volumen 2, que es lo que me están pidiendo. Bien, ahí está, hacemos la corrección, volumen 2. Entonces, esa sería la respuesta, 1,18 litros. Pregunta número 6. Tengo un recipiente de 2 litros, contiene oxígeno a esa temperatura, 200 grados Celsius, y 2 atmósferas. Nos pide calcular los gramos de oxígeno contenidos en el recipiente. Bueno, en este caso hay que aplicar la ecuación universal de los gases, que es la ecuación que ustedes están viendo aquí, que estamos resaltando. En este caso nos piden calcular las moles de, nos piden en este caso calcular los gramos de oxígeno. Bien, entonces la presión en este caso la conocemos, vale 2 atmósferas, el volumen también 2 litros. El R, 0,082, recuerda que si la presión está en atmósferas, el R sería 0,082. Y la temperatura, 473 Kelvin, ¿no? Es 200 grados Celsius, súmale 273 y la temperatura sería 473 Kelvin. El número de moles no se sabe, así que esa es la incógnita. En el final sale 0,1 moles. Bien. Pero pasándolo a gramos, una mole equivale a 32 gramos, en 0,1 moles, ¿cuánto equivale? 3,2. Bien, la respuesta aquí sería 3,2. Bien, aquí le voy a colocar la unidad, sería gramos.